Hoy celebramos la festividad de San José. Hace años yo pensaba que San José era otro santo más de la Iglesia. Pensaba que allí en Nazaret había habido San José como podía haber habido cualquier otra persona. Que San José era una persona corriente y moliente que le había tocado estar allí. Pero después me di cuenta de que las posibilidades de santificación en la casa de Nazaret, viviendo todo el tiempo con Jesús y con María, era un puesto verdaderamente especial, verdaderamente privilegiado. Si nosotros los humanos en las universidades reservamos los puestos de los alumnos a los mejores para estar con los más afamados catedráticos, aquellos que son los grandes especialistas, es decir, nadie pone para enseñar los rudimentos del latín a uno de los mejores latinistas del mundo. Lo lógico es que el puesto de alumno ante uno de los mejores latinistas sea alguien que pueda aprovechar ese puesto. En las universidades, los profesores, cada uno, digámoslo así, la universidad sabe qué grado de sabiduría, de especialización tiene. Entonces lo lógico era que el puesto de Nazaret Dios lo reservara a alguien que lo iba a aprovechar al 100%. No que pusiera a alguien que solo iba a aprovechar una mínima parte. Y Dios suele hacer las cosas con lógica, de un modo razonable. Así que San José, de ser un santo más, me di cuenta de que debía ser uno de los más santos, si no el más santo de su época, y quizás de la historia, porque ese puesto en Nazaret verdaderamente iba a ser único en la historia de la humanidad. Quizás Dios puso a un alma determinada para aprovechar ese lugar. Daos cuenta también de que nosotros nos santificamos con los sacramentos. Allí estaba la fuente de los sacramentos. Nosotros nos santificamos leyendo el Evangelio. Cuando Jesús hablaba, las conversaciones de Jesús con 14 años, con 16 años, era palabra de Dios encarnado. Ciertamente que San José hizo de verdadero padre, le enseñó. Jesús como hombre aprendió, no hacía teatro. En él estaba unida la divinidad y la humanidad, pero la ciencia humana, la mayor parte de las veces, cuando él iba creciendo como niño, estaba velada. Ese sol de sabiduría que es la divinidad estaba velada como por una nube. De vez en cuando se podía abrir un hueco, caía un haz de luz y ese niño quizás sabía el futuro, quizás veía lo que había en los corazones de los hombres, pero salvo momentos concretos, el niño Jesús verdaderamente aprendía, verdaderamente no sabía, y sus padres le enseñaban, le enseñaban las oraciones, le enseñaban todo. Después llegarían los momentos ya en su fase pública en que esa nube que ocultaba la ciencia divina se abriría y un haz de luz le iluminaría sobre profecías, sobre lo que hiciera falta. Cuando Dios así lo determinaba, él no necesitaba preguntar nada. Pero vemos incluso en los evangelios que había momentos en que preguntaba, momentos en que se sorprendía, momentos en que le llegaba una noticia que él no sabía. Cuando le comunican que Lázaro ha muerto, se pone a llorar. Las dos naturalezas estaban unidas, pero la ciencia humana, insisto, estaba bajo esa nube que tapaba toda esa ciencia divina, que si no hubiera estado oculta, Jesús le hubiera sabido absolutamente todo, nunca hubiera preguntado nada. Por eso San José tenía tanta importancia. San José iba a ser verdaderamente el maestro del niño Jesús. Y por eso fue tan escogido. Cualquier padre escogería mucho al que sea el maestro de su hijo si tiene que marcharse.
Pues lo mismo Dios Padre, lo dejó en manos de José y de María. Por eso, cuando yo a veces me he preguntado qué puesto era más alto, más privilegiado, ser alguien que vivía en la casa de Nazaret o ser uno de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles vieron los milagros, los 12 apóstoles recibieron las grandes enseñanzas de Jesús, largas, para formarlos. Yo creo que era mucho más alto, mucho más importante estar en la casa de Nazaret, porque allí estaba la fuente de los sacramentos, allí estaba Jesús, verdadero Dios, día tras día, semana tras semana, años y años. Los apóstoles 3 años. San José estuvo quizás 30 años, no sabemos cuándo moriría, pero dado que no aparece, da la sensación de que murió antes de la vida pública. Cerca de los 30 años quizás estuvo. Es mucho más grandioso el puesto de San José. Podréis preguntaros, si San José era tan santo, se había santificado tanto, ¿por qué no lo escogió como uno de los 12 apóstoles? La respuesta yo creo que es clara. Ciertamente que se murió antes, pero Dios podía haber hecho que hubiera vivido. Pero aunque hubiera vivido, era razonable que él no fuera, porque si no, hubiera dado la sensación para todas las generaciones de que para ser apóstol había que ser santo. Los pobres humanos hubiéramos pensado que sólo la excelsa santidad iba unida al sacerdocio. Y por eso Dios quiso escoger a hombres sencillos. Probablemente había hombres más santos en Israel, eremitas, ascetas, pero quiso escoger a 12 hombres sencillos, para que quedara desde el principio claro que el sacerdocio no iba unido a una santidad excepcional. Si San José hubiera entrado en el grupo de los 12, como hubiera sido el más santo probablemente, ¿cómo escoger otra cabeza para el sacerdocio que a San José? Con lo cual se hubiera reforzado esta idea, pero además con otra idea peor. El sacerdocio en el templo estaba formada por castas. De padres pasaba a hijos, de hijos a nietos, lo mismo los sumos sacerdotes. Ellos se casaban y era un patrimonio que pasaba de padres a hijos. Jesús quiso crear un sacerdocio en que la generación de vocaciones era completamente espiritual, no carnal. Si San José hubiera estado en el grupo de los 12, hubiera dado, en ese momento fundacional de la Iglesia, hubiera dado la impresión de que de nuevo el sacerdocio pasaba a ser un patrimonio familiar. Por eso Dios quiso romper con esa idea. San José tuvo su misión oculta. Va a brillar mucho más un Bartolomé, un Mateo, hasta los evangelistas, un Lucas, que San José. Pero realmente, en mi opinión, el que debió ser muchísimo más santo era San José. A veces los puestos más altos y más grandiosos son los más ocultos. San José tuvo la suerte de estar 30 años, digámoslo así, dentro del sagrario. Aquella casa de Nazaret, aquellos 4 muros, eran como un sagrario donde estaba la presencia verdadera de Jesús. Y no oculta bajo el misterio de la Eucaristía, sino viva, oyéndola, viéndola con su figura y su forma. Por eso el santo que hoy celebramos no es un santo más. En mi opinión, después de la Virgen María, en mi opinión, solamente Dios lo sabe, es el santo más grande que ha habido. Que San José nos ayude a todos nosotros a valorar esta figura para que así entendamos cómo podemos aplicarla nosotros mismos a la vida familiar. Que el más grande santo después de la Virgen haya sido un hombre casado, un hombre con una vida familiar, un hombre con un trabajo normal en un pueblo pequeño. Eso es una enseñanza que le tenemos que pedir a San José que nos la enseñe.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Podéis entrar.